Hola a todos, bienvenidos al Seminario Internacional de Educación Personalizada, SIEP, en esta sesión de hoy en la que voy a entrevistar al profesor doctor Juan Manuel Burgos. El SIEP lleva, pues ya son 7 años de rodaje en diferentes formatos y ahora el que más solemos utilizar pues es el de traer a compartir con los asistentes pues personas que tengan algo importante que decir en torno al concepto de persona, personalización, y hoy es uno de esos momentos. Los participantes ya habéis podido leer, hay personas que se han inscrito, no van a poder asistir porque al menos los que seguís en España es una hora un poco intempestiva, pero sí que ha habido bastantes personas de las que tengo noticia que se han inscrito con la intención de luego poder descargarse el enlace en diferido y poder ver la sesión a posteriori. Bueno, pues entre los que estáis aquí, buenas tardes, Ana María, Sonia, Armando, Lorena, Juan Manuel, buenas tardes. Ya habéis leído el resumen de Juan Manuel Burgos, en su bio que estaba en la convocatoria. Yo destaco alguna pincelada. Profesor titular de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, presidente y fundador de la Asociación Española de Personalismo, presidente y fundador de la Asociación Iberoamericana de Personalismo, director de la revista de filosofía ¿Quién? Y del máster de antropología personalista en la UDIMA. Ha dado conferencias, cursos, ha participado en congresos en universidades de Estados Unidos, en Europa y especialmente en Iberoamérica. Y autor de numerosas publicaciones científicas. Algunas ya están ya las habéis visto en la web. De todas formas, es una persona muy fácilmente rastreable porque tiene una trayectoria muy conocida. El libro, que va a ser un poco el plato fuerte de la sesión de hoy, nos va a hablar de su libro Introducción al Personalismo, que no es reciente, ya lleva un tiempo. Sí, lleva un tiempo. O sea, ahora lo que es novedoso es la traducción al portugués y la del inglés fue anterior, ¿no? No, también ha sido este año. También ha sido este año. Bueno, pues copio de la presentación del libro, leo. Juan Manuel Burgos reconstruye en este libro la génesis del personalismo a través de la vida y pensamiento de sus principales representantes. La filosofía personalista surgió en la Europa de mediados del siglo XX proponiendo un concepto de persona digna y solidaria frente al colectivismo y al liberalismo. Este proyecto tomó cuerpo gracias al intenso trabajo de Munier y se consolidó a través de las aportaciones de filósofos como Maritain, Buber, Boitigua, von Hildebrand, Marcel, Guardini, Julián Marías y otros. Su influencia ha sido grande. Juan Manuel reconstruye lúcidamente en este libro la génesis de esta filosofía a través de la vida y pensamiento de sus principales representantes. Propone además una síntesis personal con la que pretende consolidar las bases del personalismo en el siglo XXI. El reconocido prestigio del autor en este terreno y su capacidad de síntesis pues convierten a esta obra en un texto imprescindible para quien quiera introducirse en el pensamiento personalista. Tengo que aclarar que no me llevo comisión por hacer propaganda de este libro, pero creo que los que estamos implicados pasionalmente con el desarrollo de la educación personalizada, pues necesitamos, perdonadme la coloquialidad, necesitamos como el comer, profundizar en las raíces y tomar tierra en el cimiento. Si no hay buenos cimientos, pues los edificios se caen o se debilita su estructura, ¿no? Y por eso lo que queremos ahora es bajar a las raíces, al cimiento. Muy bien, pues nada, Juan Manuel, estamos encantados y agradecidos de tenerte con nosotros. Muy bien, y yo también de estar aquí y poder aportar algo a este seminario. Bueno, pues aquí lo que queremos es, por un lado, eso lo que ya he comentado, que el plato principal del menú de hoy es darnos a conocer tu visión personal del libro, del personalismo, quiero decir. Pero antes, ya que soy el anfitrión, déjame hacer un par de preguntas interesadas. Leo lo que había preparado aquí.
Hace unos días un profesor ilustre me decía que la expresión educación personalizada era redundante, ya que no tendría sentido una educación que no fuera para personas. Por otro lado, esto es cosecha mía, no parece que persona y ser humano sean conceptos sinónimos, aunque a veces se confunden, ¿no? Me pregunto y te pregunto, si no será necesario previamente saber a qué denominamos persona. ¿Nos iluminas? Bueno, iluminar es una palabra un poco fuerte. Entonces vamos a intentar decir Ilustras. algo y luego ya veremos si cae alguna iluminación o no, que ya, como digo, es algo más intenso. O sea, el concepto de persona es un concepto muy potente y lo que ocurre es que desde un cierto punto de vista positivo se ha generalizado en la sociedad. Entonces es frecuente llamar al ser humano persona y pensar y hablar de él como persona, los derechos humanos, los derechos de la persona. Esto yo creo que en sí es bueno porque significa que, pues bueno, esta idea, todo lo que hay detrás de la idea de persona se ha generalizado y ha calado. Y creo que eso transmite, como la persona transmite unos valores, a través del concepto esos valores llegan a la sociedad. Lo que ocurre que es que, claro, también si no se sabe ya con precisión ese concepto, pues puede ocurrir que esos valores se vayan disolviendo y al final persona se convierta en un comodín que realmente no se sabe lo que es, o que le vayamos asignando cualquier tipo de valor. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante, por así decir, fundamentar esa tradición y ese conjunto de pensamiento y de pensadores que ha llevado a una concepción fuerte del término de persona. Y en ese sentido, el pensamiento personalista, que es el que yo más trabajo, creo que realmente ha aportado muchísimo, sobre todo porque en el siglo XX es realmente donde se ha trabajado a fondo y donde se ha aplicado a fondo el concepto de persona, que es un concepto que tiene una tradición muy larga, o sea, porque de hecho incluso en el fondo persona no es un concepto griego, persona es un concepto cristiano. O sea, el concepto de persona realmente viene del cristianismo, pero está como infrautilizado, o sea, ni siquiera los medievales no lo utilizan, y solamente es en el siglo XX cuando hay un cierto redescubrimiento, como para decir, bueno, en ese problema que se planteaba aquí, teníamos el individualismo, teníamos el colectivismo en los años entre las dos guerras mundiales, y cómo resolver esta disyunción que llevaba a ver a la persona como parte de una colectividad y por lo tanto sometida a ella, o ver a la persona como un individuo que valía pero que prescindía de la sociedad. Entonces, de alguna manera hubo un redescubrimiento, una iluminación, en este caso que sí que podríamos usar la palabra, y pensando, bueno, aquí tenemos un concepto que nos sirve. Entonces se empezó a usar este concepto, pero luego se desarrolló, se enriqueció, y ese es un poco ahora el concepto de persona. Yo a veces le digo a los alumnos, que hay seres personales y seres no personales. Y, hombre, no voy a decir que los seres no personales se identifiquen con cosas, porque hay seres no personales que no son objetos, no son cosas. Pero el hecho de que el ser humano sea un ser personal, eso tiene unos fuertes compromisos con luego el modo de educar, la pedagogía, el cómo nos relacionemos con los seres humanos, si son resultados de acciones ajenas o tienen ese carácter personal propio. Sí, claro, el ser personal, o sea, una característica asociada al ser personal es la dignidad, que es un rasgo que de alguna manera es lo esencial de la persona. Entonces, el concepto de dignidad, por otra parte, no es como una premisa, sino que es una consecuencia. O sea, si analizamos la persona humana, entonces, ¿qué vemos? ¿Cuáles sean sus rasgos esenciales? Pues tenemos, por un lado, la libertad, la inteligencia, la capacidad de relacionarse de manera abierta y amorosa con otras personas, la afectividad, la capacidad de conexión con el mundo de la belleza. Entonces, todos estos rasgos son rasgos que encontramos solo en la persona. Y al encontrar estos rasgos solo en la persona es donde de alguna manera generan la idea de la dignidad. Y la dignidad implica, por ejemplo, ya como dijera Kant hace mucho tiempo, la no instrumentalización. O sea, la persona es un fin en sí mismo, tiene una dignidad, no podemos usarla simplemente como medio para algo. ¿Qué ocurre? Que en el mundo animal, en el mundo de los animales, que ahora está muy de moda en parte por
en parte por cuestiones válidas, en parte por cuestiones quizás exageradas, eso no se da. O sea, no se dan todos esos rasgos que configuran la dignidad de la persona. Los rasgos de los animales les dan un valor, pero no les dan dignidad. Me parece muy interesante el tema de es un ser no instrumentable. No es un instrumento, no puede ser un recurso para, ¿no? No, la persona es fin en sí misma. O sea, Bueno, esto es muy interesante y abre muchos horizontes en el mundo del aula y en el mundo de la educación. No, bien, pues avancemos un poquito más. En la primera parte de tu libro, Introducción al personalismo, en el capítulo 1, los orígenes, dices que el personalismo surgió en Europa durante la primera mitad del siglo XX como movimiento de respuesta colectiva a un complejo conjunto de cuestiones sociales, culturales y filosóficas. El auge del un complejo conjunto de cuestiones, el auge del individualismo y de los colectivismos, tanto de derechas, fascismo y nazismo, como de izquierdas, marxismo. Bueno, a algunos de los participantes en esta sesión igual les puede sorprender que el personalismo sea una contestación al individualismo, como algo opuesto, ya que en buena parte de la literatura pedagógica se identifica, con mayor o menor concreción, pero se acaba haciendo un poco como sinónimos, educación personalizada con aprendizaje individualizado. ¿Podrías decirnos que personalizar no es individualizar? Sí, bueno, aquí va ligado un poco a ese concepto de la persona que da dignidad a la persona, pero también implica un concepto de solidaridad, no de aislamiento o de egocentrismo. Entonces el concepto real de persona es algo que es válido por sí mismo, o sea, esa dignidad de la que estábamos hablando antes, pero esa dignidad no lleva al egocentrismo. O sea, de alguna manera la persona tiene este rasgo un poco peculiar, en el cual consiste en que para crecer tienes que salir de ti mismo. O sea, no puedes crecer y formarte como persona si simplemente te reconcentras en tus propias cualidades. O sea, quizás puedas desarrollar algunos aspectos, puedas desarrollar algunas habilidades, algunos talentos, pero no vas a crecer como persona. Entonces, en ese sentido, una educación personalizada es educar en la dignidad de la persona, en desarrollar todas esas cualidades, pero no en fomentar un proceso de individualización o de aislamiento, o de simplemente creación de unas cualidades o generación de unas cualidades independientemente del resto de la sociedad, de los alumnos, de los amigos, ¿no? Entonces ahí hay de hecho, el personalismo en general se puede decir que lo que intenta justamente es transformar el individuo en persona. Y de alguna manera probablemente sería la misma función la que tendría que lograr la educación personalizada, transformar al individuo en persona, es decir, sí. O sea, hay que poner atención a cada ser humano concreto, pero también para que se abra a la realidad. ¿Por qué esa realidad? Porque el ser humano concreto es un ser intrínsecamente social. O sea, forma parte de su propia identidad, ¿no? El ser con, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, el personalismo, o sea, una parte novedosa que tiene es, no dice que sea solamente social, sino que insiste mucho en la relación de una persona con otra persona. O sea, lo que se llama relación yo-tú. Porque de alguna manera esa dimensión social del hombre ya la conocían los griegos, Aristóteles, Platón. Aquí un poco la novedad, es decir, no solamente yo vivo en un contexto social, sino que yo estoy rodeado de otras personas y esa relación yo-tú es fundamental. En este caso, si lo ponemos en contexto educativo, podríamos decir, sí, el alumno está en una escuela, está en una clase, pero además está en una clase concreta con unas personas concretas, con unos amigos concretos, con unos estudiantes concretos, con unos profesores concretos, y él como persona educanda, como alumno, se tiene que construir y mejorar y educar en esa relación específica con esas personas que él se encuentra alrededor. A mí me llama mucho la atención todo lo que es los vínculos y el encuentro interpersonal. En el epílogo del último libro mío, escrito por López Quintás, hablo mucho del encuentro interpersonal. Y yo, en una visión quizá un poco particular, pero tiendo a pensar en que el ser humano no es como bolitas aisladas, átomos sueltos, que establecen ciertas relaciones con otros, sino que hay algo más, o sea, el concepto de vínculo genera un nosotros que quizás sea superior a la suma simplemente de las dos partes en acción. Estoy pensando, por ejemplo, en un matrimonio, en una relación paterno-filial.
Sí, o sea, el vínculo es fundamental. O sea, yo creo que hay que valorar a la persona concreta y el vínculo e intentar lograr un equilibrio adecuado entre ambos. Desde mi punto de vista, la persona es superior al vínculo, porque la persona es realmente que tiene la dignidad, pero la persona no se puede realizar sin la construcción de vínculos. Y lo importante es que lo importante y lo que tiene que hacer cada uno es que dar realmente valor sobre todo a los vínculos interpersonales, porque esos son los realmente más valiosos para la persona. Al final, cuando la gente decimos, ¿qué es lo que más te importa en la vida? Pues muchas veces pues es mi familia, mi mujer, mis hijos, mis relaciones personales, o sea, porque al final eso es lo que llena la existencia. Entonces, tampoco es que lo otro deje de ser importante, pero al final eso es lo más preciso. Entonces, hay que insistir y hay que darle mucho valor también en la educación a la construcción de esos vínculos interpersonales. Bueno, esto abre unos horizontes enormes al trabajo en el aula y fuera del aula y en la familia, en todo ámbito educativo, ¿no? Bueno, ahora el plato fuerte del día, o sea, háblanos de tu libro, no de tu libro, sino de uno de tus libros, porque ya llevas más de la docena o por ahí, ¿no? Creo que estoy por la docena, un poco sería como el Real Madrid con las Champions, estamos por bueno, ahora más o menos al mismo nivel. No utilicemos el espacio para hacer aquí, pero bueno, bien, estamos en la 12ª, no el 12avo, exacto, no el 12avo. Sino 12º. Bueno, pues háblanos de tu 12º libro, cuéntanos. Sí, bueno, yo llevo desde hace un poco décadas trabajando en el mundo del personalismo, porque creo que es una filosofía contemporánea que tiene pues, mucha potencialidad. Para quien esté interesado, en la asociación que yo dirijo tenemos una página web de personalismo que es www.personalismo.org y ahí pueden encontrar pues, muchas referencias. En concreto, el libro de Introducción al Personalismo, para aquellos que quieran saber qué es el personalismo, creo que es un buen libro. De hecho, bueno, está traducido ya al polaco, inglés y portugués. Entonces, bueno, tenía noticia de la traducción reciente al portugués, pero al polaco también. Se tradujo antes al polaco. Entonces ya es un libro traducido a 3 lenguas y bueno, eso supongo pues quiere decir algo a favor del libro. Creo que es particularmente valiosa la traducción al inglés, que siempre para un español pasar el ranking hacia lo inglés es difícil. Más allá, digamos, de estos hechos, creo que es un libro que explica bastante bien, o sea, quiénes son los personalistas, quiénes son los autores personalistas y qué dicen esos autores personalistas. Y después, para que no quede todo, digamos, como una especie de Macedonia, de muchas ideas desconectadas, al final hago una síntesis que tiene un valor, porque creo que a veces los personalistas han hablado mucho, pero no han hecho síntesis. Y, por ejemplo, yo al hacer esta síntesis también tengo una síntesis antropológica en otro libro importante que sería Antropología, una guía para la existencia. Al hacer esta síntesis, justamente he pensado, por así decir, en el mundo educativo y en el mundo no solo educativo, pero todas aquellas personas que pueden pensar que tienen interés en aplicar una antropología sólida y valiosa a su ámbito. Entonces, porque de otra manera, a veces lo digo un poco en broma, sino, claro, si alguien está interesado en el personalismo, no le puedes decir, pues léete a Jacques Maritain, a Guardini, a Mounier, a von Hildebrand y a Stein, y luego hace una síntesis, porque ya... Bien. Claro, entonces, eso es tarea de especialistas. Exacto. Claro. Entonces, yo aquí intento ofrecer una síntesis accesible, de manera que lo que se cuenta fundamentalmente en este libro, en la Introducción al Personalismo, del que estamos hablando por estas 2 traducciones recientes, es quiénes son los autores personalistas y de qué habla el personalismo, cuáles son las aportaciones del personalismo. Que aquí quizás básicamente de manera telegráfica pues podría decir que el personalismo, o sea, defiende la dignidad de la persona, después hace lo que yo llamo el giro personalista, o sea, que es pasar del qué al quién, o sea, que consiste no en preguntarse qué es la persona. Por eso el nombre de la revista ¿Quién? Por eso el nombre de la revista ¿Quién?, efectivamente. Lo importante no es preguntarse qué es la persona, sino quién es la persona, porque somos seres irrepetibles. Da, por ejemplo, mucha importancia a la libertad, también al amor, al ámbito filosófico, que es un tema a veces muy olvidado en relación a la inteligencia. Da importancia a la corporeidad, cuestión que tiene también mucha relevancia educativa. Da mucha importancia a la afectividad, que también es algo, la educación de la afectividad es algo que está muy
muy de moda, muy vigente, también porque se nota esa falta. Yo hace poco acabo de dar un curso de educación de la afectividad y aquí el punto de partida es considerar que la afectividad es algo muy relevante en la persona. O sea, no podemos reducir afectividad a sentimentalismo porque estamos vaciando a la persona de su interior. Entonces ahí el personalismo da mucha importancia a la afectividad, pero intenta, de hecho incluso hay un personalista muy interesante que es Dietrich von Hildebrand, que tiene un libro que se llama En el corazón, en el cual dice que el corazón es un centro espiritual del sujeto. O sea, cuestión que evidentemente da para mucho, pero dice, no solo inteligencia, no solo voluntad, sino corazón. Entonces la persona estaría formada por inteligencia, voluntad y corazón. Pero corazón no como sentimentalismo, sino... Claro, no corazón no como sentimentalismo, sino como centro de la de la afectividad. Claro, que es más que el mero o sea, es mucho más, o sea, porque en realidad si pensamos, las cosas más importantes de nuestra vida en el fondo casi están todas relacionadas con la afectividad. O sea, con la afectividad entendida en el sentido profundo. O sea, las experiencias más importantes de nuestra vida se relacionan con el corazón entendido en el sentido profundo del término. Insisto mucho en esto porque creo que hay una deriva, hay todo una moda actual sobre la educación emocional, las emociones que sin duda tienen un papel, pero por lo que estoy diciendo hay algo más profundo que la emoción, ¿no? Sí, bueno, o sea, la afectividad del personalismo, siguiendo a von Hildebrand, tendría como 3 niveles. Uno corpóreo, o sea, hay una cierta afectividad incorpórea, una afectividad psíquica, que serían los sentimientos, y una afectividad espiritual, que ya sería el nivel más profundo, que es el que se pone en juego en las relaciones interpersonales profundas. ¿Y que tiene que ver algo también con lo cognitivo, lo espiritual? O sea, tiene que ver, pero lo que se intenta mostrar aquí es que la afectividad tiene sus propios dinamismos. O sea, la persona es unitaria, pero lo que se intenta mostrar aquí es que además de o sea, no se trata de sustituir lo emotivo por lo cognitivo, porque entonces todo se desmonta. Porque claro, es la unidad interdimensional. Claro, si no nos convertiríamos un poco en animalitos que vamos siguiendo. Pero al mismo tiempo lo que se intenta mostrar es que esas emociones también tienen sus derechos y por lo tanto hay que conocerlas bien, educarlas y no simplemente estar ahí como un poco, bueno, ojo con las emociones. No mirarlas de manera sospechosa, como algo sospechoso, sino integrarlas. Claro, no son sospechosas, se pueden pervertir, pero se pueden pervertir como todo, también la inteligencia se puede pervertir y la voluntad también se puede pervertir, las emociones también, pero no debe ser el punto de partida, no podemos mirar desde el inicio a las emociones con sospecha, esa sería un poco la tesis. Yo hay una cosa que me gusta mucho, es la diferencia entre el qué y el quién. Bueno, ahora se está hablando mucho de inteligencia artificial, pensamiento computacional, hay distintos autores que están hablando de neurociencia, neuroeducación. Parece que todo se reduce a un funcionamiento eléctrico bioquímico, de las reacciones neuronales, pero siempre echo de menos, pero ¿quién está al frente de eso? O sea, hay un quién que es el que da luz verde a este funcionamiento, le da más importancia. ¿Existo yo? ¿Soy un quién? Sí, o sea, a ver, desde el punto de vista, o sea, las neurociencias están aportando mucho al conocimiento humano, pero yo creo que también en esto hay modas. Entonces mi impresión es que la ciencia que está de moda se convierte como en la ciencia de referencia y parece que todo tiene que pasar a través de esa ciencia. Ahora esa ciencia son las neurociencias por las que se están más avanzando. Hace 40 años era la biología porque se descubrió el ADN. Hace 100 era la física porque se descubrieron un montón de cosas, Heisenberg, Einstein. Entonces, cuando una ciencia se pone muy de moda, parece que absorbe todo. Y todo entonces, se focaliza en torno a todo tiene que pasar a través de ello. Y sin quitarle nada a las neurociencias, incluso por decirlo, como soy físico, también creo que no, ya sé lo que son las ciencias. Entonces, creo que puede haber ahí mucha parte de moda, sobre todo en el sentido de reduccionismo, o sea, es decir, el que ahora seamos capaces de medir toda una serie de realidades o de aspectos a través de procesos cerebrales no implica automáticamente para nada que la mente, el yo, se reduzca a cerebro. O sea, la mente no es el cerebro. No, claramente no. O sea, las neuronas no piensan.
pensamos nosotros. Bueno, me quedo con esa frase. Las neuronas no piensan, pensamos nosotros. Eso aparte yo lo tengo claro. Aparte es muy consolador, porque si no, uno tiene la sensación de ser un androide gobernado por... Claro, pero no, o sea, no aquí justamente esa dignidad, una existencia clara del personalismo es el yo. O sea, el yo al final es esa raíz personal que hace que cada uno, digamos, valga la redundancia, pero no es una redundancia, porque cuando yo digo yo soy yo, tengo la conciencia de que no hay ningún otro igual. Y que, en el fondo, yo creo que también todos tenemos una cierta conciencia de la espiritualidad de esa afirmación. No directamente religiosidad, que sería otro tema, sino espiritualidad en el sentido de que cuando yo hago esa afirmación, de alguna manera estoy asumiendo que no me reduzco a materia, o sea, que hay algo más ahí que un puro conjunto de átomos conectados. Que tengo una dimensión corpórea, una dimensión biológica, pero no soy solo biología. Tengo una dimensión afectiva, pero no soy solo afectividad, no soy un conjunto. Sí. Bueno, a mí me está resultando interesantísimo. Me alegro. Tengo que ir un poquito así porque vamos justitos de tiempo, pero vamos muy bien. Bueno, pues ahora los sabios estáis trabajando en este nivel, la sociedad está pues preocupada con cuestiones sociales, políticas, de organización. ¿Qué podéis aportar? ¿Qué puede aportar el personalismo a la sociedad, a la ciudadanía, ¿no? al hombre y la mujer de la calle? O sea, el personalismo yo creo que es una filosofía que está muy atenta al mundo real. En parte quizás porque surgió de una problemática real, o sea, no surgió en un contexto puramente académico, sino que intentaba responder a un problema de la sociedad que era esas corrientes individualistas y esas corrientes colectivistas. Entonces yo creo que quizás por esos orígenes el personalismo siempre ha sido una filosofía que busca influir en la sociedad. O sea, es decir, yo soy filósofo en el sentido de que intento reflexionar e intento entender, pero intento entender mi mundo, o sea, no estoy aislado en mi torre de cristal, intento entender el mundo y con mi conocimiento, con las ideas que pueda elaborar, intento aportar algo a ese mundo. En ese sentido, este tipo de filosofía al menos busca ser útil. Hay otras filosofías que dicen, no, la filosofía no es útil porque está por encima de todo, no. O sea, esta filosofía, no sé si más humildemente o no, dice, no, o sea, nosotros... Esta filosofía tiene que ser útil porque si no es útil no sirve para nada y si no, lo que no sirve pues no es interesante. Entonces en ese sentido el personalismo intenta servir a la sociedad y yo hablo un poco del personalismo del siglo XX y el personalismo del siglo XXI. El personalismo del siglo XX sería el personalismo ya hecho, o sea, lo que han dicho Maritain, Munier, Caro Wojtyla, Edith Stein, y eso ya está ahí, se puede estudiar, se puede desarrollar, se puede profundizar, pero no está acabado. O sea, la tesis es que eso no está acabado. ¿Y en qué sentido no está acabado? En el sentido de que, bueno, a nivel teórico-filosófico se puede profundizar mucho, pero además queda pendiente aplicar ese personalismo, esa antropología, a muchas áreas de la sociedad cercanas, por ejemplo, a la educación. Entonces está la aplicación a la educación, está la aplicación a la bioética, está la aplicación a la psicología, como estábamos hablando antes en la comida, la más desarrollada por el momento es la aplicación a la bioética. De hecho existe una corriente que se llama la bioética personalista, fundada por Sgreccia, un italiano, hace años, y que ya tiene, digamos, como su lugar en el ámbito definido de las corrientes bioéticas. Pero después queda mucho terreno, o sea, en el ámbito, por ejemplo, bueno, es lo que estábamos hablando antes, en el ámbito de la educación probablemente sería de desear una confluencia mucho más directa y específica entre el personalismo y la educación personalizada, porque ya incluso parece que los mismos nombres lo solicitan, y todas estas ideas, toda esta visión de la persona, de la libertad, transformarla en contenidos educativos. Y sobre todo hay una idea, volviendo a lo del quién, me parece que es una idea nuclear central. En el mundo educativo actual hay mucha preocupación por el cómo hacer determinadas cosas, adquirir competencias, habilidades, lo cual es muy bueno y muy deseable, ¿no? Pero se trabaja poco el quién, no sé si debo emplear la palabra, esa construcción del yo desde dentro, esa mirada profunda de qué soy yo, quién soy yo, o solamente soy alguien que aprende a hacer cosas que le enseñan. Esto es una cosa, a mí me parece que es una contribución muy
poderosa que puede hacer el personalismo a la Sí. vida diaria del aula, vamos. Sí. O sea, que eso probablemente está muy conectado, también que un poco lo hablábamos antes, con el cierto desprestigio actual de las humanidades, o más que o si no se quiere desprestigio, sobre todo desatención de las humanidades, yendo cada vez hacia una sociedad más mercantilista. Entonces hay una cierta transformación de todo el sistema educativo, incluso del universitario, en ponerse simplemente al servicio del mercado para ofrecer, de manera que la persona que surja del sistema educativo pueda alimentar y pueda encontrar hueco en ese sistema de mercado. Esto en parte es comprensible, evidentemente, porque todos tenemos que vivir y para vivir tenemos que tener un trabajo, o sea que esto lo entendemos todo, pero también hay que tener en cuenta que incluso la propia alimentación de ese sistema de mercado necesita una formación integral de la persona, porque si no, esa persona ni siquiera va a tener la capacidad de la creatividad. O sea, entrando, digamos, como desde lo más de lejos en el sistema. Si yo soy educado para mirar simplemente por este tubito, que es el tubito de mi especialización concreta, es que no voy a poder ver ni 10 centímetros a la derecha ni 10 centímetros a la izquierda, porque no me han desarrollado esa capacidad. Y yendo un poquito más también después al fondo de la cuestión es que somos personas, no somos simplemente gente que tiene que aprender cosas, sí, entonces necesitamos aprender a relacionarnos, necesitamos desarrollar virtudes, necesitamos desarrollar conocimiento crítico, capacidad de discernimiento, todo este tipo de cualidades. Y eso también en buena medida lo tiene que ofrecer el sistema educativo, no solo contenidos. Dentro de los ámbitos que se pueden beneficiar de vuestra visión personalista, hablando, has rozado así de pasada, bueno, no muy de pasada, pero el tema del mercantilismo y tal, la economía. Conozco a un catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares, Santiago García Echeverría, que defiende una visión, una dimensión societaria de la economía, basado en la dimensión social de la persona, y yo le he oído en alguna conferencia decir que mientras no se ponga la persona en el centro del sistema económico, las diferentes teorías que se manejan puede que estén siendo todas falsas. Me parece muy sugerente. Sí, claro, ahí está otra de las posibles conexiones, porque es que en realidad hay muchas, por eso diría que el personalismo del siglo XXI tiene mucho trabajo. O sea, en realidad buena parte del sistema económico se ha construido sobre un modelo de persona individualista, según la cual la idea es que cada persona busca fundamental y exclusivamente su bien, y entonces el sistema económico se tiene que basar sobre esta realidad. Lo que ocurre es que esto es falso, simplemente. Entonces, en la práctica el sistema económico no funciona solamente sobre esa premisa, porque si hablamos de un sistema de mercado con regulaciones sociales, quiere decir que ya el mismo sistema real es diferente de ese sistema teórico, pero curiosamente en las escuelas de economía sigue privilegiando como elemento teórico de referencia esa idea de que en el fondo la persona es egoísta, es estructuralmente egoísta y se preocupa solo de su propio bien, cuando vemos que no es verdad. Entonces lo que hay que hacer, uno de los elementos que habría que hacer justamente es una línea que señala el profesor García Echevarría, diciendo es que en el fundamento del sistema económico no es el individuo, sino que es la persona. La persona es y la persona puede ser generosa, o sea, de hecho puede trabajar para su familia y puede decir, pues es que yo ya no trabajaría más, pero como tengo que alimentar a mis hijos, pues trabajo más, o como quiero darles algo más de lo que yo he tenido. Entonces, ese dinamismo, en este caso, de pura generosidad, es el que mueve el sistema económico. Porque esa generosidad no está planteada como un plus de que algunas personas se adornan, además de su propia vida, sino que de alguna forma forma parte del ser personal, el estar también ser con, ¿no? Sí, o sea, eso es una parte estructural de la persona. De alguna manera todos tendemos o vemos que esa generosidad es buena. Otra cosa es que la generosidad sea difícil, claro, y que cuesta. Sí. Pero al mismo tiempo, o sea, hay como una aspiración, como una estructura utópica de la persona, en el sentido de decir, yo sé que si yo soy generoso, si doy, no en el famoso do ut des, o sea, te doy, lo apunto en la lista de dados y entonces me lo tienes que devolver, sino que si doy a los demás, eso me va a generar un crecimiento personal y una alegría y también unos resultados, o sea, una creación de humanidad. Eso está en la raíz de la persona, sí es cierto que a veces cuesta hacerlo, o sea, eso es real. Pero, bueno, yo alguna vez, no sé con qué fundamento, porque es de cosecha propia, no me he basado en ello, pero de alguna manera... Es la cosecha mejor normalmente. Le digo a mis estudiantes
que el crecimiento personal pasa necesariamente por aportar a otros realidades valiosas, bien sea ayuda, información, tiempo. Sí, o sea, a ver, es que un crecimiento personal exclusivamente aislado es muy complicado, pero justamente esto, por ejemplo, estaría en esa estructura que he dicho antes de la estructura incluso interna filosófica del personalismo. O sea, es como decir, yo no voy a estudiar o no voy a dedicarme a pensar únicamente para saber yo mismo, o sea, para brillar en el mundo académico y decir, mira qué brillante soy que he hecho este análisis entre este autor y este autor, sino voy a intentar, digamos, trabajar de modo teórico, pero para ayudar, o sea, para contribuir a la sociedad, porque yo también, porque claro, a veces el filósofo es mirado como una especie de extraterrestre, ¿no? Sí. Pero no somos extraterrestres. Ese es uno de los problemas. Somos personas normales que intentamos trabajar aparte de la comprensión de la realidad. Entonces digo, yo intento comprender la realidad para poder aportar mi granito de arena y decir, no, es que esto quizás no debería ser así, sino que debería ser así. Entonces ahí se da ese mismo mecanismo de construcción de lo social, en este caso desde la perspectiva filosófica. Estoy escuchándote y al mismo tiempo mirando por si acaso alguno de los participantes se animaba a hacer alguna pregunta, pero mientras se lo piensan y no, yo voy a hacer la última de la entrevista, que es, dinos ahora formalmente el estatuto académico del personalismo como... Formalmente, ¿qué es? ¿Cuál es el estatuto académico? No, bueno, yo lo que quería comentar un poco es hablar un poco de la cierta difusión que está teniendo el personalismo actualmente. O sea, se puede contar un poco de historia, que también es interesante. En los años, el personalismo, bueno, se crea en los años, pongamos, 30-40, luego tiene mucha relevancia en los años 40-50, influye, por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en las que hay filósofos personalistas como Jacques Maritain trabajando allí, influye en la Constitución, en la creación de las constituciones europeas posteriores a la Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial. También hay influencia del personalismo, porque después justamente del atropello terrible, masivo de la persona humana, se dice, bueno, vamos a intentar que esto no vuelva a suceder nunca, por lo tanto tenemos que establecer sistemas constitucionales de protección de la persona. Y ahí es donde se recurre a las formulaciones que habían hecho los personalistas de la época para lograr ese objetivo. Influye en el Concilio Vaticano II, por ejemplo, a través de Caro Wojtyla, y después ya vienen las vacas flacas, digamos, las vacas flacas en los años sobre todo 60, 70, 80, por muchos problemas, pero bueno, la revolución sexual, mayo del 68, el eurocomunismo, todo son como ideologías fuertes que no, más bien, digamos, contrarrestan o luchan contra el personalismo. Y la cosa cambia a partir de los años 90, porque un poco con la llamada caída de las ideologías, por así decir, se abre un espacio, o sea, un espacio en el que no hay grandes competidores y se abre un espacio también para el pensamiento personalista. Y ahora estamos un poco en esa línea, ya en el año, bueno, ya avanzado, y ese espacio se ha ido ganando, y entonces ahora mismo que el personalismo, pues yo creo que se está desarrollando. O sea, se han hecho, también yo he creado la Asociación Iberoamericana de Personalismo, que hemos hecho ya 4 congresos en Iberoamérica. Ahora en Austria habrá una reunión organizada en este caso por unos norteamericanos, se ha creado el British Personalist Forum. O sea que ahora mismo estamos en un momento de expansión del personalismo, y un poco mi idea era animar a la gente que esté interesada en trabajar en estos nuevos proyectos culturales que pueden aportar servicio a la sociedad, pues intentar conocer esta línea, trabajar en ella, como digo, en la página web personalismo.org. Allí hay mucha información para que todo el que quiera seguir trabajando o esté interesado en este proyecto. Pues bueno, yo creo que esta sesión... está aquí Armando. Bueno, un segundito, que ahora estaba preguntando. Digo que creo que podemos decir de alguna forma que el Seminario Internacional de Educación Personalizada algo ha contribuido. Ha contribuido sin duda a la difusión por eso agradezco la invitación a participar en este foro, además de otras sinergias que se pueden crear. Lo digo para los participantes que estáis ahora y para los que lo veis en diferido, no se trataba de traer a cualquier persona a entrevistarla, sino que se trataba precisamente de hacer un refuerzo a esta idea en beneficio de la persona humana, es decir, de todos, ¿no?
tanto. Bueno, vamos a intentar contestar así un poquito. Armando, hola, muy bien. Dice, ¿son todas las personas seres humanos? ¿Cuál es el punto de vista personalista? Bueno, ahí tienes esa pregunta. Y luego otra, Lorena dice, o te la hago luego la otra pregunta. Sí, mejor porque, Mejor. bueno, en concreto para esa pregunta tengo un artículo que se llama así. Entonces, lo primero que voy a hacer es remitir a la búsqueda de ese artículo ahí en la página web, pero aparte de eso diría que sí, que para mí todas las personas son seres humanos. O sea, perdón, todos los seres humanos son personas. Ahí es difícil de explicarlo en palabras breves. Hay un autor que es Peter Singer, que es un poco el que en parte ha puesto este debate, no sé si es un poco la referencia de la pregunta, diciendo que hay animales que son personas y seres humanos que no son personas. O sea, para Singer, que es un poco iconoclasta, pues por ejemplo, un cerdo sería persona porque tiene capacidad de autoconciencia y desarrollo, y un niño no sería persona. Esto suena muy mal y de hecho yo creo que efectivamente es muy malo, suena fatal, pero hay gente que lo dice sin inmutarse. Entonces, desde el punto de vista del personalismo, no. O sea, para el personalismo, ser humano y persona sí, nos dice Armando se identifican. Que esa es la referencia, Peter Singer. Bien, pues entonces, como digo, hago referencia a este artículo, pero la idea es que la persona se nace persona. O sea, Mira, hay una idea con un profesor de Salamanca, Gregorio, no me acuerdo ahora el apellido, estuve con él hace poco. Él decía que no le gustaba el término de educación personalizada, porque hablando de que la educación es persona, dice, sí, es persona, pero también debe hacerse persona. O sea, lo es por nacimiento, per se, pero al mismo tiempo la tarea educativa es que cada vez se sea más persona, como nacer incompleto. Y a él le gustaba más el término educación personificadora o personalizadora. Lo dijo ahí, yo no le desarrollo más el tema, pero a lo mejor ahora tú podrías decir. Bueno, o sea, con los términos tampoco hay que darles importancia, pero tampoco hay que darles una importancia excesiva porque hay que interpretarlos y entonces al final uno puede discutir sobre palabras. O sea, lo que está claro es que en ese sentido yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, se es persona y también de alguna manera hay que convertirse en persona. Hay un famoso libro de Rogers en ese sentido, es decir, en el sentido, pero no de que se sea algo distinto, sino de pasar y de potenciar todas las cualidades. Entonces, se es persona, pero se es persona, se nace siendo persona y no se puede dejar de ser persona. Por lo tanto, la dignidad de toda persona es per se. Y la dignidad es per se. Per se. Estamos ya en los minutos finales, tenemos que ir muy rápidos, leo rápido y te pido una respuesta lo más rápida posible en plan Twitter, ¿no? Lorena dice, ¿podríamos contar con la creatividad como una buena herramienta para poner en práctica el personalismo? Sí, por supuesto, o sea, la creatividad forma parte de la estructura personal. Primero, la creatividad es algo personal y que de hecho, comentábamos antes, se da solamente en las personas, los animales no son creativos, entonces sería algo que refleja perfectamente la estructura personal y que por otra parte hay que aplicarla tanto en la misma construcción del personalismo como en su aplicación a las diferentes áreas. En uno de mis libros sobre educación personalizada nos hemos atrevido a decir que la creatividad es una dimensión esencial de la persona. ¿Puede ser? Probablemente sí. Yo siempre comparo, me gusta ver como vídeos de animales y al final cuando has visto 4 o 5 vídeos de los mismos tipos de animales ya prácticamente has visto todo, porque es que no hay más. La respuesta es idéntica. Claro, la respuesta es o en todo caso digamos que hay 5 o 6 tipos de posibilidades y fin, pero las nuevas generaciones de leones no usan internet, o sea, siguen haciendo exactamente lo mismo que las anteriores. O sea, que ahí... Sonia nos pregunta, ¿el personalismo tiene características propias o alguna estructura? Sí, supongo, claro. Sí, ahí sobre todo remitiría justamente a este libro, o sea, el que esté interesado en la introducción del personalismo es donde están explicadas con detalle todas las características. También es un libro que se puede adquirir en formato ebook, digamos, para el que... Era Introducción al Personalismo. ¿Y lo edita? Ediciones Palabra. Ediciones Palabra, muy bien. Ana María Águila desde Perú, nada menos, nos dice, muchas gracias por idea tan clara y darme el espacio de reflexión. Muy necesario remarcar que somos personas en busca de realizar nuestro proyecto de excelencia personal. ¿Cuál es la forma de comprar su libro ya que vivo en Perú?
Pues justamente Con esa, ebook. En ebook se puede comprar. Exactamente. Mira, te había contestado, Ana María, te había contestado antes. Estas son las ventajas del personalismo. Ya, hay tal encuentro interpersonal que te contesta antes de preguntar. Por anticipado. Bueno, queridos amigos, creo que han salido aquí unas ideas muy potentes, muy aplicables y que son realmente cimiento y fundamento de muchas otras acciones educativas, sociales, económicas, de todo tipo. Pues muchísimas gracias. Gracias por haberme invitado. Gracias a los participantes por haber dedicado este rato aquí a compartir con nosotros vuestras reflexiones y preguntas. Y por mi parte no me despido. Dejo abierto el diálogo. Podéis continuar en @jfcalderero en Twitter. Estoy disponible en Facebook también. Y cualquier cosa que surja a posteriori o los que lo veis en diferido y queráis luego seguir interviniendo, diciendo, pues abro la posibilidad para seguir este coloquio abierto, porque lo que aquí se ha comentado y el trabajo del doctor Burgos es de una fecundidad, y ya que ha habido unas épocas de vacas flacas... Estamos en las semigordas casi. Están las semigordas, pues yo creo que debemos contribuir a que sean lo más gordas posibles. Estoy de acuerdo. Y a eso invito a todo el que vea esta grabación. Muchas gracias. Gracias.